Los niños. Gracias. Y detrás de los maestros también los niños. ¿Sí? Gracias. Adelante, adelante. Si usted necesita una Biblia, creo que todavía hay Biblias en la parte de atrás de este recinto. Por favor, siéntase cómodo usted de hacerse de una de ellas para la ocasión. Decía el pasaje que el libro que estamos teniendo en consideración es Hebreos, capítulo número 9. Hebreos, capítulo número 9. Y estamos comenzando el estudio con el versículo número 23. Mientras usted va buscando allí, permítame decir lo siguiente, que no existe nada, ni nadie, doble negación, que existe nada, entonces debería haber dicho, ¿no? Ni nadie que puede suplir o reemplazar la sangre de Jesús. No existe, o existe, como es la mala costumbre en nosotros, ¿no? Nada ni nadie que pueda suplir o reemplazar la obra de Cristo a favor de nuestras vidas. No lo hay. Necesitamos nosotros comprender, no existe cosa alguna. Nuevamente, yo digo con las dobles negaciones, no existe cosa alguna, sí, bueno, está bien en este caso, que pueda suplir la sangre o la obra de Cristo por nosotros. Por eso es que la Biblia nos enseña y nos dice, hijos, ustedes están completos en Jesús. Ciertamente estamos completos en Jesús. El problema nunca es Jesús. El problema somos nosotros. Estudiando con los hermanos de la reunión varonil, una de las cosas que nosotros estudiamos en esa ocasión es cuánto nuestra carne rechaza a Jesús. Usted y yo, por naturaleza, no tenemos, sí, un gusto grato hacia Jesús. Esa es nuestra naturaleza. Es más, yo no sé respecto a usted mismo, pero en lo que se refiere a mí, aun cuando estoy en lo tope de lo que sería mi vida espiritual, aún en ello, soy muy carnal y como carnal rechazo lo que Jesús es y quiere hacer por mí. Así somos, en realidad. ¿Se acuerda usted del apóstol Pedro? Cuando él con otros dos apóstoles y Jesús están en el monte de la transfiguración. Un momento en el cual creo yo fue quizás el más glorioso para ellos durante el ministerio de Cristo sobre la tierra. Ellos vieron a Jesús, vieron a Moisés, vieron a Elías. Dice la Biblia que ciertamente cómo irradiaban ellos. Y sí, fue el momento más espectacular espiritualmente hablando que tanto el apóstol Pedro como los otros apóstoles experimentaron. Y aún en ese momento tan espectacular, quizás la cúspide, insisto, de cuando Jesús estuvo sobre la tierra en lo que se refiere a espiritualidad para esos hombres. Y Pedro mete la pata. Pedro comienza a ver las cosas en una manera carnal. Este momento está bueno. Este momento está como para quedarse así nomás. ¿Qué tal si construimos una enramada para ti, para el otro y para nosotros también?
Pedro no estaba mirando las cosas desde el punto de vista espiritual, sino desde el punto de vista carnal. Y nosotros, hermanos, aun cuando estamos en la cúspide de nuestra vida espiritual, usted y yo, si no tenemos cuidado, ¿y cuál es ese cuidado? Simplemente de rendirnos. Si no tenemos cuidado, usted y yo también vamos aún en ello, carnalmente, dejar de lado a Jesús. Así es nuestra realidad. Por eso, oh, la sangre de Cristo. Sí, oh, la sangre de Cristo. Por eso es que Jesús siempre nos dice, hijos, ustedes simplemente ríndanse. Porque cuando nosotros estamos en esa cúspide, pensamos que sí sabemos, pensamos que sí tenemos ese poder, pensamos que esto y otro, y con mucha facilidad nosotros caemos en más de lo mismo. Y Jesús nos dice, hijos, simplemente ríndanse. Ríndanse. La semana pasada, en el versículo 15 de este mismo capítulo, se nos dijo algo que creo yo merece nuestra atención como introducción a lo que vamos a estudiar en esta mañana. Dice, así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, versículo 15 del mismo capítulo 9, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, o el antiguo pacto si prefiere usted, los llamados, reciban la promesa de la herencia eterna. ¿Con quién hizo Jesús este pacto? ¿Con quién hizo Jesús este nuevo pacto? Y muchas cosas se van a decir al respecto. Muchas cosas se van a enseñar al respecto. Pero pienso que si nosotros necesitamos aprender a escuchar a alguien, ese alguien debe ser Dios a través de su palabra. Y usted dirá, pero todos dicen eso, ciertamente. Todos decimos eso. Por eso necesitamos, hermanos, tanto de despojarnos a nosotros de nosotros mismos, para simplemente tratar de ver las Escrituras no como nosotros quisiéramos verlas, como Dios quiere que la veamos. Y cuánto necesitamos ello. Jesús nos dice la Biblia, vamos a ir a Mateo capítulo número 26, ¿sí? Jesús nos dice la Biblia en Mateo capítulo número 26, versículo 20, mire lo que se nos dice allí. La Biblia nos enseña y nos dice, sí, versículo 20, cuando llegó la noche, Mateo 26, 20. Vamos a regresar a Hebreos. Lo dice en Mateo 26, 20. Cuando llegó la noche, se sentó, esto está hablando de Jesús, como para que usted entienda el contexto, con los 12. Jesús, la noche en que fue entregado, participó con su iglesia, los 12, de lo que era la Pascua o la cena pascual. Y estando Jesús con estos 12, su iglesia, pienso yo que simplemente para que usted entienda, Judas, cuando Jesús en esta cena pascual, también él establece o introduce la cena del Señor. Judas, creo yo, ya no estaba. Podríamos estudiar ello en algún otro momento, o si usted tiene interés al respecto, acérquese a mí, con gusto conversamos de ello. Pero Jesús estaba allí con los 12. Dice en el versículo 26 del capítulo 26 de Mateo. Y mientras comían, recuerde, Jesús y su iglesia, los 12. Y lo vamos a ver más adelante también. Dice que mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, cierto todos, bebed de ella, porque esto es mi
sangre del nuevo pacto. Eso es lo que le dice Jesús a estos hermanos, a los 12. Una vez más, su iglesia, la iglesia que Él estableció, les dice, ustedes tomen de esta sangre, que es la sangre del nuevo pacto. Para ser honestos, y creo yo que necesitamos ser honestos en el estudio de las Escrituras, la palabra nuevo no está en los manuscritos más antiguos de los originales bíblicos, en este pasaje. No se encuentra. Simplemente lo que se encuentra es la palabra pacto. No que esté mal la palabra nuevo, y lo vamos a ver, o en su defecto permítame decir. Sin embargo, cuando el apóstol Pablo en 1 de Corintios capítulo 11 habla también de este mismo episodio, él dice Nuevo Testamento, o Nuevo Pacto. Y esa palabra nuevo en ese pasaje sí está en los manuscritos más antiguos. Básicamente es lo mismo. Es un asunto de interpretación. Pero sí hay que ser honestos, creo yo, cuando estudiamos las Escrituras. Simplemente aquí la palabra nuevo no aparece en los llamados mejores manuscritos bíblicos, los más antiguos. Pero lo de Pablo sí aparece. Entonces lo que Jesús está haciendo con su iglesia es lo siguiente, le está diciendo, esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Amén por ello. Y os digo lo siguiente, que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Jesús no va a participar de esta cena con nosotros, sus iglesias, desde que Él se fue. Pero sí lo va a hacer cuando Él venga, cuando Él regrese, y lo dice que ciertamente lo va a hacer. Y nosotros debemos anhelar ese momento que debe ser especial. Pero creo que también, y me temo que necesitamos también nosotros, quizás explicar un poquito respecto a, ¿pero qué es una iglesia? Porque también van a existir diferentes posiciones. Y si el tema no es necesariamente eso, simplemente permítame decir lo siguiente. Jesús aquí nos demuestra que sí, ese pacto, ese nuevo pacto, lo establece Él con su iglesia. Qué hermosa bendición la de nosotros, iglesias del Señor. Honestamente. ¡Qué bendición! Lamentablemente nosotros muchas veces damos más atención a nuestro pacto, quizás con nosotros mismos, quizás también con nuestra familia, quizás también con los demás, quizás también con lo que nosotros deseamos, nuestros trabajos, nuestros anhelos. Tenemos nosotros muchas veces preferencias sobre ellos, ¿sí? Más que sobre el pacto de Jesús. Hermano, ¿usted entiende lo que significa esto, ser miembro de una iglesia del Señor? Es un pacto que yo tengo con Jesús en la iglesia. Y Jesús selló ese pacto con su preciosa sangre. Maravillosa sangre. Completa sangre, suficiente la sangre de este nuestro Jesús. Decía rápidamente, ¿sí? Vamos también a Primera de Pedro, sí, después ya de Primera de Pedro nos regresamos a Hebreos. Primera de Pedro, sí, Primera de Pedro, en el capítulo número 2, creo que ciertamente podemos allí tener una idea clara de lo que en verdad es la iglesia, una iglesia del Señor. El apóstol, hablando a estos hermanos que definitivamente fueron congregaciones, dice en el capítulo número 2, versículo 1, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las distracciones. Una vez más, Primera de Pedro, capítulo número 2, comenzando con el versículo 1, desechando pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, envidias y todas las detracciones,
Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Ya somos salvos, claro que sí. La idea es que crezcamos en el Señor, ¿sí? La idea es que crezcamos para gloria y honra de Él. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Versículo 4. Acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también. Sí, vosotros también. Nosotros, como piedras vivas. Vosotros también como piedras vivificadas. Entienda usted, hermano, usted y yo, y no estoy tratando de ofender a nadie aquí, ¿sí? Usted y yo somos como si fuésemos un ladrillo. Eso es lo que somos, vivificados. Eso es lo que usted es, eso es lo que nosotros, cada uno de nosotros, somos como un ladrillo, vivificados por la sangre preciosa de Jesús. ¿Y qué pasa con ese ladrillo? Bueno, ojalá que esto pase. Dice, acercándoos a Él, ¿sí? Perdón, versículo 5, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. O sea, usted es un ladrillo. Usted no es una edificación, porque un ladrillo no es una edificación, ¿o sí? Un ladrillo no es un edificio, ¿o sí? Un ladrillo no es una casa, ¿o sí? Pero cuando ladrillos se ponen juntos, mire lo que pasa, ¿sí? Vosotros también, como piedras vivas, mire lo que ocurre, ¿sí? Sed edificados, ¿sí? Como casa espiritual y sacerdocio. Cuando piedras vivas, o sea, cada uno de nosotros, somos puestos por el Espíritu del Señor juntos en alabanza, adoración a nuestro Dios, nos convertimos, o Él nos convierte en un edificio. ¿Y qué tipo de edificio? Edificio espiritual. Leo por allí, qué triste, honestamente. Y alguien una vez me lo dijo. Yo soy iglesia, me dijo. Y le dije, no, tú no eres iglesia. Tú puedes ser un ladrillo, pero no eres un edificio para el Señor o en el Señor. No lo eres. Porque muchas veces nosotros pensamos, no, yo puedo adorar a Dios en donde yo quiera. No, es en espíritu y en verdad, y según la Biblia, a la gloria sea a Él, ¿dónde? En la iglesia, en Cristo Jesús, o a través de la iglesia en Cristo Jesús. No hay otra manera. Por eso estoy diciendo, sí, lo siguiente. No existe forma, hermanos, de que nosotros suplamos, reemplacemos la sangre de Jesús, tampoco la obra de Cristo por nosotros. No existe. Pero nosotros lo hacemos. Sí lo hacemos. Usted y yo, hermanos, como seres carnales, usted y yo vamos a rechazar a Jesús, aun cuando quizás estemos en la cúspide de nuestra vida espiritual. Por ello es que Jesús nos está diciendo simplemente, ustedes niéguense a sí mismos. Y necesitamos hacerlo. Y mire lo que se menciona acá. Dice un edificio espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales. ¿Dónde se ofrecen los sacrificios espirituales? El pueblo de Israel, y lo hemos visto también, claro que tenían sus ordenanzas. ¿Cree usted que el pueblo de Israel podía ofrecer sus sacrificios donde a ellos les placía? Y trataron de hacerlo. Como a ellos les placía, y trataron de hacerlo. Y Dios se manifestó. ¿Cómo cree usted que somos nosotros como iglesia, sí, diferentes al pueblo de Israel? Jesús. Amén por ello. Jesús. Por eso es que si el pueblo de Israel también tuvo el llamado de obedecer a Dios, nosotros mucho más, por Jesús. Y en ello nos está diciendo, repito, insisto, ¿sí? Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Cree usted que se puede ofrecer sacrificios espirituales aparte de lo que Dios ha establecido? Déjenme decirle lo siguiente, sí
Sí se puede. Pero no van a ser aceptables. ¿Sí me dejo entender? Quizás nosotros vamos a tener la sensación, sí, Diosito, porque Diosito es bueno o no es bueno. Esa es la nuestra. Porque Diosito es bueno, Diosito sí, no, sí. Diosito me entiende. Esa es la nuestra. Y ya estamos supliendo a Jesús, ¿se da usted cuenta? Ya estamos reemplazando a Jesús. Y qué fácil esto es para todos nosotros. Qué fácil es esto para mí aquí, parado delante de ustedes, ¿sí? Porque como quisiera yo muchas veces decirle sus verdades a ustedes, hermanos, ¿sí? Claro que sí. Pero Dios no me ha llamado a ello. Dios me ha llamado a predicar de Jesús. Y honestamente no me siento mal por ello. Sí, no me siento mal. Puedo hablar de Jesús y voy a hablar de Jesús y continuaré hablando de Jesús porque sé que eso es lo que usted y yo necesitamos, es Jesús. Usted y yo, por lo general, en nuestra carne, ya sabemos qué es lo mejor para nosotros. Quizás usted está pensando, pero pastor, usted tiene que predicar algo mejor, pues, ¿no? Porque estas cosas, estos temas van cansando también, ¿no? Y no nos damos cuenta cuánto necesitamos de Jesús. ¿Cuánto necesitamos de Jesús? Eso es lo que es una iglesia. Un cuerpo, unidad de pensamiento, unidad de parecer, un edificio, una idea, ¿verdad? O sea, no se construye un edificio con dos planos distintos. ¿O es así, hermano Lez, hermano Josito? Eso es lo que hacemos muchas veces. Eso es lo que tratamos de hacer muchas veces nosotros. Y Jesús nos dice, hijos, ustedes simplemente entiendan, mi pacto es más que suficiente. Mi pacto es más que suficiente. Regresamos nosotros a Hebreos, capítulo número 9. Mire, este sacrificio de Cristo definitivamente es el sacrificio que purifica. ¿Sí? Capítulo 9 de Hebreos, versículo número 23. Este es el único sacrificio que purifica. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales, esto es el antiguo pacto, el antiguo testamento, las cosas que fueron allí, fuesen purificadas. Y claro que sí, fueron purificadas por sangre, la sangre de animales. Eso es lo que Dios les dijo. Sí, y cierto, no que limpiaban las conciencias, pero sí lo exterior. Dice, pero las cosas celestiales mismas. Un momento. Las cosas celestiales. ¿Qué está hablando aquí? O sea, el cielo necesitaba ser purificado. O sea, eso es lo que está diciendo acá. Que el cielo necesitaba ser purificado. No dice que el cielo. Las cosas que vienen sí del cielo. ¿Cuáles son esas cosas que vienen del cielo? Ese pacto de Cristo con su iglesia. Tenían que ser purificados. Por eso es que la Biblia menciona y dice que la iglesia fue comprada ¿con qué? Con la sangre de Cristo. Y sí, definitivamente ese pacto entre Jesús y nosotros, sus iglesias, necesitaba también de sangre. Pero ¿qué sangre? Oh, la sangre de Cristo. ¿Qué sangre? Y nosotros muchas veces, hermanos, esa sangre la dejamos de lado. Esa sangre la minimizamos. Esa sangre muchas veces nosotros no nos interesa. Y Jesús, dice la Biblia que ciertamente, ¿sí?, por las cosas celestiales mismas, dice, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que es. Hermanos, no existe sangre mejor que la de Jesús, y esa fue la sangre que se derramó para firmar el pacto que Dios hizo con esta iglesia, usted y yo dentro de ella. Qué maravilloso. Si usted y yo creemos que todavía nos falta,
es porque no estamos apreciando lo maravilloso de la sangre de Jesús, lo suficiente de la sangre de Jesús. Por eso es que siempre les estoy diciendo, siempre, hermanos, estoy expresando la forma como nosotros apreciamos la sangre, la obra de Jesús, es a través de cómo nosotros nos rendimos a Él en servicio a Él. Usted puede argumentar lo que usted quiera y usted tiene el derecho de hacerlo. Sí, usted tiene el derecho de hacerlo. Pero el hecho de que tengamos derecho de hacer algo no nos hace correctos, ¿sí? Lo que es correcto es siempre las Escrituras. Porque usted y yo, claro que nos vamos a defender. Usted y yo, claro que vamos a tratar de justificarnos. Pero qué mejor cosa que nosotros como iglesia y el pacto de Jesús, o con Jesús. Qué mejor. Honestamente, qué mejor. Jesús. Es como para nosotros caernos de cara delante de Él, ¿sí? Y decir, es Jesús. Pero insisto, usted tiene otros pactos también. Todos tenemos otros pactos. Y esos pactos muchas veces toman prevalencia sobre el pacto de nosotros como miembros de iglesia con Jesús. Y nos parece bien. Y nos parece bien. Y Jesús nos dice no. Porque miren, sí, Jesús estableció ese pacto con su iglesia días antes de partir. Y dijo algo hermoso, que muchas veces nosotros lo dejamos de lado. No voy a participar de esto con ustedes sino hasta cuando venga. Ojalá que usted y yo, que somos miembros de iglesias, que somos también parte de este pacto, tengamos en nuestros corazones, ya no veo las horas de que Jesús venga para juntos poder nuevamente participar de esta cena con Él. Cuán poco nos interesa ello, ¿verdad? Ciertamente, cuán poco nos interesa ello. Claro que sí. Versículo 24, definitivamente, sí, definitivamente, entiéndase, sí, que este pacto satisface. Claro que sí. Dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. ¿Sabía usted, hermano, hermana, que Jesús está allí presentándose delante de Dios? ¿Sí? Una vez para siempre, dicho sea de paso, y ciertamente se presentó con el propósito de que a través de su sangre usted y yo tengamos acceso a ese nuestro Dios, y también entiéndase que ese Jesús está allí intercediendo por usted y por mí. Y adivine, ¿de qué está intercediendo? ¿Qué está mediando? Delante del Padre, por usted y por mí. Y claro, usted y yo, por esto, y por esto, y por eso. Y el contexto es su pacto. Y usted como iglesia ante ese pacto. Dios está. Claro que está mediando. Claro que está intercediendo Jesús, para que usted y yo seamos más puros conforme a Jesús, para que usted y yo seamos más santos conforme a Jesús, para que usted y yo seamos más dedicados conforme a Jesús, para que usted y yo seamos más entregados conforme a Jesús, para que usted y yo seamos más fieles conforme a Jesús, para que usted y yo simplemente seamos más y más conforme a Jesús. Pero usted está pensando más en sus pactos. No, si Él está allá para esto, para esto, y esto. Porque en su pacto se encuentra todo. Pero no nos convence. No nos convence. Y para eso Jesús está allí. Y no para ofrecerse, menciona en el versículo 28, qué bendición, dicho sea de paso, que Jesús esté allí. Pero se ha dado usted cuenta que muchas veces usted y yo sentimos como que Jesús no estuviese intercediendo por nosotros. ¿Sí? ¿Se ha dado usted cuenta de ello? Porque quizás usted y yo estamos más pensando que Él interceda por nuestros propios pactos. ¿Sí? Y Jesús sí está intercediendo por usted y por mí, para que usted y yo seamos más
conforme a Él. Él está trabajando por ello. No, pero no puedo. No, sí se puede. No, pero soy carnal. Dios lo sabe. No, pero que esto. Sí se puede. Nosotros cantamos sí se puede en razón a cualquier otra cosa en este mundo, ¿verdad? Cierto. Y nos animamos y nos impulsamos. ¿No? Y todo ello, ¿no? Cuando se refiere a este pacto, ¿sabe usted qué, hermanos? Hay más posibilidades. ¿Por qué razón? Porque Jesús mismo está intercediendo por usted y por mí para ello. Por eso, una vez más, hagamos el Evangelio lo más sencillo posible. Simplemente rindámonos. Simplemente rindámonos. Les decía a los hermanos el día que estudiábamos, a nosotros cómo nos gustan los recetarios. A usted y a mí nos gustan los recetarios. Número 1, esto, haz esto. Número 2, haz esto, y haz esto, y haz esto, y haz esto. Y también eso lo traemos en nuestra relación con Dios. Cuando Jesús nos dice simplemente, ríndanse. Entiendan, yo ya pagué por este pacto con mi propia sangre. Yo voy a estar metido en este pacto y voy a estar intercediendo por ustedes de la mejor manera. Simplemente ustedes niéguense a sí mismos y obedézcanme. Y permítame nuevamente decir aquello que quizás usted ya está cansado y ciertamente usted también tiene el derecho de ello. Si oyeres hoy mi voz, si oyeres hoy mi voz. ¿Cuántas veces acaso nosotros no oímos la voz de Dios, pero la dejamos de lado? ¿Cuántas veces? Dice, no para ofrecerse muchas veces, versículo 25, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Esa es la labor de Jesús. Sacar de ti y de mí el pecado. Esa es la obra de Cristo. Fue cuando vino a este mundo y eso es lo que también está haciendo, intercediendo por nosotros delante del Padre. Y usted dirá, pastor, ¿pero qué? ¿Entonces Jesús no nos ayuda en nuestros diarios vivir? Claro que sí, claro que sí. Más de lo que nosotros en realidad necesitamos. Claro que sí. Siempre y cuando eso nos ayude a nosotros a ser más santificados, más para Él. Claro que sí. Claro que sí. Una sola vez, porque fue grato olor para Dios. Una sola vez, para siempre. Entienda, si usted, hermano, entienda que la sangre de Jesús tiene capacidad con un solo sacrificio. ¿Qué poder? Con un solo sacrificio. Perdonar nuestros pecados pasados, presentes y hasta futuros. Un solo sacrificio si solamente nosotros nos entregásemos a Él en confesión. Padre, perdona. Padre, perdona. Porque muchos dicen, no, pero si Jesús ya murió, ya todos mis pecados fueron perdonados. Entonces, ¿por qué es que la Biblia dice, por ejemplo, en Juan, que se refiere a hermanos y hermanas, si decimos que no tenemos pecado, nos estamos engañando a nosotros mismos? Pero si lo confesamos, sí, porque muchos enseñan eso. ¿Sí? No, tú no te preocupes ya por los pecados, porque Jesús ya los perdonó a todos. Esos pecados tienen la capacidad de ser perdonados. Claro que sí. Pasados, presentes y futuros con un solo sacrificio. Cuando nosotros venimos a Jesús por salvación, decimos, Padre, perdóname, acepto a Jesús como mi Salvador. ¡Pum! Todos los del pasado fueron perdonados. Somos una nueva criatura. ¿Qué de ahí en adelante? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar, para limpiar. Porque si nosotros fuésemos perdonados para siempre, y lo vamos también a ver en un ratito, ¿para qué entonces el tribunal de Cristo cuando venga Él?
por nosotros. Porque usted y yo como creyentes vamos a tener que pararnos delante de Jesús en su tribunal. Y vamos nosotros a ser juzgados no como para ir al cielo o al infierno, todos vamos a ir al cielo, pero para que se nos dé conforme nuestras obras fueron hechas, si fueron malas, en pecado, y no las confesamos. Obviamente vamos nosotros a tener que dar cuentas a Dios. Claro que sí. No nos dejemos engañar, hermanos. No nos dejemos engañar para nada. Simplemente rindámonos. Simplemente rindámonos a la sangre de Cristo. Esta sangre de Jesús definitivamente bendice. Ya con esto vamos terminando. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Cierto, todos vamos a fallecer. ¿Cuándo? No lo sé. Usted tampoco lo sabe. Nadie lo sabe. Pero no tenemos que nosotros estar viviendo en ese temor. ¿Y si ya nos toca? ¿Por qué vivimos en ese temor? Si ese Jesús está allí delante del Padre intercediendo por nosotros, ¿por qué tenemos tanto temor? Bueno, por nuestra carne. Es natural. En unos más, en unos menos, pero eso es natural. Pero entiendas, hermanos, no hay nada mejor que estar con aquel que dio su vida por nosotros, su sangre, su preciosa sangre por nosotros. Y mientras tanto, ¿qué? Vivamos para servirle. Vivamos para rendirnos. Vivamos para entender si con mi iglesia, con la iglesia de Cristo, tengo un pacto con Él. Tenemos un pacto con Él. Seamos fieles a ese pacto. Ahora, después de esto, dice al final del versículo 27, el juicio. No hay más. No hay más. Hace poco alguien compartió con la familia algo que mencionaba y decía, nosotros somos medios raros, ¿no? Nos preocupamos más por el velorio que por el muerto. ¿Qué de malo hay en ello, ¿no? ¿Qué de incorrecto hay en ello? Porque de acuerdo a la cultura, pues la gente sí se preocupa más por el muerto que por el velorio. Y es asunto de ellos. Bíblicamente hablando, no hay manera de ayudar a un muerto. Físicamente. No hay manera. Después viene el juicio. Después viene el juicio. Pero decía, entienda usted también, hermano, hermana, que nosotros los creyentes vamos a pasar por un tribunal. Ese tribunal de Cristo. Vamos a hacerlo. Y ahí usted y yo vamos a tener que dar cuentas a Dios. ¿Se acuerda usted las parábolas, por ejemplo, ¿no? de los talentos, de esto y otra cosa? Claro que sí. Vamos a tener que dar cuentas nosotros a Dios. Usted, como hijo de Dios, como miembro de esta iglesia, parte del pacto con Dios, usted y yo vamos a tener que dar cuentas. Y ojalá que esas las cuentas sean suficientes como para que Dios les diga, bien hecho, mi buen siervo fiel y verdadero. Y quizás usted está preguntando, o sea, yo quiero ser un buen un buen siervo fiel y verdadero. ¿Qué tengo que hacer? Y nuevamente queremos los 1, 2, 3. 4, 5 quizás. Y Jesús nos dice simplemente ríndete. Obedece. Sí, es más que suficiente. Simplemente ríndete, obedece. Y nos dice en el versículo 28, así también Cristo fue ofrecido una sola vez, suficiente. Claro que sí, suficiente para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez en relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Amén. Yo quiero que Jesús venga. Pero mientras tanto, que Jesús me use para yo ser ese miembro de iglesia con la cual Él tiene ese pacto. Una iglesia que se convierte en una casa espiritual para que ofrezca sacrificios espirituales. Ojalá que usted y yo querramos ser fieles a ese pacto con nuestro Dios, para salvar. Nuestra salvación está segura, entienda usted.
Nuestra salvación, claro que está segura. Claro que sí. Simplemente nuestros cuerpos están esperando que Jesús venga. Y decía, mientras tanto entendamos, somos peregrinos aquí. Estamos de pasadas aquí. Y que ojalá usted y yo más bien trabajemos para el reino de Dios. Y para ello, no hay forma de hacerlo, sino despojándonos de nosotros mismos. Porque de lo contrario, usted y yo lo hacemos. Yo lo hago. Usted más va a estar ocupado y preocupado por lo suyo mismo. Y usted lo va a justificar, porque va a decir, sí, pero yo lo hago para la gloria de Dios. No, si lo hicieses para la gloria de Dios, hace rato que estuviésemos rendidos nosotros para Él. Porque suena bien, para que, qué sé yo, mi matrimonio no sea, para que mi familia, para que eso, suena bien. Pero no necesariamente está conforme a esto. La Biblia ciertamente, ¿no? Jesús los llamó a los fariseos, ¿no? Ustedes que dicen que cuando dan ofrenda para su papá, para su mamá, eso es corbán. Eso ya es ofrenda para Dios. Eso es lo que usted dice. Hipócritas, dijo así. Y nosotros también pensamos, no, pero si yo atiendo a esto, sí, segurito que Dios va a estar bien porque lo hago para Él, o esto también. No, deja que Jesús sea quien mande en este pacto. Dejemos que Jesús sea quien gobierne en este pacto. Y nosotros simplemente seamos agradecidos, confiemos y obedezcamos. Porque hermano, entienda usted lo siguiente. Usted y yo no hemos derramado ni una gota de sangre por este pacto. Y queremos poner las reglas. Dicho sea de paso, amén, que usted y yo no hayamos puesto, ¿sí?, una gota de sangre por este pacto porque lo hubiésemos arruinado. Jesús lo hizo con su sangre. Simplemente nos dice, ríndete. Rindámonos a Jesús. Vamos a ponernos de pie. Vamos a ponernos de pie. Gracias, Padre, una vez más, por Jesús. Gracias por tu palabra. Reconocemos, mi Señor, que tú siempre vas a querer convencer nuestros corazones de la necesidad de ti, y siempre lo estás haciendo. Es más, Jesús siempre está participando delante de tu trono para ello. Pero somos nosotros los que muchas veces nos endurecemos. Somos nosotros los que muchas veces queremos determinar cómo debe manejarse este pacto, este nuevo pacto, hermoso pacto, porque fue establecido con mejores promesas, mejores sacrificios, la sangre de Cristo. Perdónanos, mi Señor. Perdónanos por muchas veces simplemente tratar nosotros de hacer lo nuestro, cuando la idea es que tú, aquel que derramaste tu sangre, firmaste este pacto con tu propia sangre, seas quien la Biblia dice ser: cabeza, Señor, Salvador, Dios, pastor, amo, absolutamente todo. Perdónanos, guíanos, Señor, en este momento. En Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, te pedimos estos favores. Amén. Ahí puestos de pie vamos a entonar el himno número 112. Y entonamos solo la primera y la segunda estrofa. Repito, el himno número 112. Mi vida di por ti, mi sangre derramé,
Por ti inmolado fui, por gracia te salvé. Por ti inmolado fui, que has dado tú por mí. Por ti inmolado fui, que has dado tú por mí. Mi celestial mansión, mi trono de esplendor, dejé por rescatar al mundo pecador. Si todo yo dejé por ti, ¿qué dejas tú por mí? Si todo yo dejé por ti, ¿qué dejas tú por mí? Honestamente, ¿qué tanto estamos nosotros valorando la sangre de Cristo? Esa sangre que fue derramada por un nuevo pacto. Es más, me temo que muchas veces ni nos interesa. Usted y yo muchas veces no pensamos en Calvario. Usted y yo más pensamos en nosotros mismos. Es lo que nosotros hacemos. ¿Qué tan fieles somos al pacto de Cristo con esta su iglesia? Él, su sangre dio. Él está allí, delante del trono de Dios, intercediendo por esta iglesia y por usted y por mí en ella. Es lo que está haciendo Jesús. ¿Qué tan fiel está siendo usted con esta iglesia, donde usted tiene un pacto con Dios? Donde usted tiene un pacto con Jesús, ¿qué tan fieles estamos siendo nosotros con ella? ¿O será que nosotros estamos menospreciando la sangre de Cristo? ¿O será que nosotros estamos menospreciando la obra de Cristo, intercediendo por nosotros? ¿Cómo estamos? Quizás en esta mañana usted entiende, ¿cierto? Todo es acerca de Jesús. Todo es acerca de la sangre de Jesús, todo es acerca del pacto de Cristo con su iglesia, con nosotros en ella. Y amén por ello. Pero ¿qué tanto estamos apreciando? ¿Qué tanto estamos nosotros en verdad rindiéndonos a ello? Y quizás usted en esta mañana entiende, sí, yo más deseo que Cristo se rinda más a mis pactos conmigo mismo o con otras cosas. Eso es lo que yo más deseo. Eso es lo que más predicamos. Eso es lo que ciertamente muchas veces más nosotros buscamos. Pero hoy entiende, en Jesús estamos completos, estamos bien. Habrá alguien que quizás quiera decirle a Dios, Padre, perdóname. Ciertamente yo necesito, ciertamente yo estoy siendo infiel con esa sangre tuya, con ese pacto tuyo. Ciertamente habrá alguien que quiera decirle eso al Señor. Pidámosle perdón a Dios. Siempre va a haber razones para ello. No menospreciemos la sangre de Jesús. No lo hagamos. Es muy valiosa para Dios. Debe ser valiosísima también para nosotros. Nos dirigimos al Señor en oración, en reverencia. Por favor, hermanos, hermanas. Hermano Renato, dirígenos y despídenos.
Amén. Gracias, hermanos. Que Dios los bendiga esta tarde, tarde de familia, 6 de la tarde. Sí, gracias.